Ahora vamos a ver sobrecarga de funciones o sobrecarga de métodos. Si nosotros queremos sumar diferentes tipos de datos, en este caso nuestra función sumar simplemente realiza con números enteros. Y si queremos también con números decimales, entonces en ese caso tendríamos que crear otra función. Por ejemplo, esta función donde he creado saludar, yo lo voy a borrar y voy a crear una función para sumar números decimales. Así que en este caso voy a retornar double y le voy a llamar suma decimales. De esta forma, y también voy a definir dos parámetros A y B de tipo double. Y a esta función que yo tengo que es sumar, entonces tendría que llamar suma de enteros. Y prácticamente voy a recibir dos valores enteros y los voy a sumar. Esto voy a borrarlo por mientras, también está. Y simplemente voy a trabajar con estas dos funciones que yo tengo. Y aquí lo que voy a retornar va a ser un valor booleano que va a ser A más B. En este caso, si yo quiero sumar, por ejemplo, números enteros, entonces tendría que llamar suma enteros. Entonces, si yo digo quiero sumar números enteros, voy a llamar suma enteros y voy a poner 45 más 50, por ejemplo. Entonces me va a retornar el resultado de la suma de esos números enteros, que va a ser 95. Ahora, si yo quiero sumar números decimales, entonces voy a llamar suma decimales. Puedo poner 4.5 más 4.5. Si yo hago eso y ejecuto, pues me va a devolver 9.0, que sería la suma de esos valores decimales. En este caso estoy creando prácticamente dos funciones diferentes, porque uno se llama suma de enteros y el otro se llama suma de decimales. En sobrecarga, en este caso podemos crear funciones con el mismo nombre, pero en este caso pueden realizar o pueden operar con diferentes tipos de datos. Entonces, en vez de poner suma enteros con sobrecargas, simplemente vamos a poner sumar. Y aquí, en vez de poner suma decimales, vamos a poner también sumar. Y como verás, en este caso no hay ningún problema. Pero como verás, cada función va a retornar diferente tipo de dato. Porque no puede retornar el mismo tipo de dato en sobrecarga. Y en este caso, en vez de llamar para cada uno, simplemente vamos a llamar una función. En este caso, esta función se llama sumar. Y esta función sumar pues puede recibir como valores decimales o valores enteros. Y eso lo va a tomar automáticamente. Si yo pongo 4.5 y aquí también 5.5, entonces me va a devolver 10. Pero si yo aquí mismo envío valores enteros, por ejemplo 75 más 80, y en este caso prácticamente va a usar la función que resuelve valores enteros. Entonces en sobrecarga simplemente ponemos el mismo nombre a varias funciones, pero que realicen o que retornen diferentes tipos de datos. Por ejemplo, yo no puedo crear otra función con el mismo nombre y que devuelva el mismo tipo de dato, sino que en sobrecarga podemos crear funciones con el mismo nombre, pero que retorne diferentes tipos de datos. En este caso, de acuerdo a su argumento, de acuerdo de qué tipo de datos le estamos enviando, va a coger la función que necesite. En este caso, si enviamos enteros, va a coger el que realiza operaciones con enteros. Si le enviamos decimales, va a coger la función que realiza operaciones con decimales. Ahora vamos a ver funciones recursivas. ¿Qué son las funciones recursivas? Las funciones recursivas son funciones que se ejecutan a sí mismas. Y en este caso podemos utilizar para realizar alguna tarea o para resolver algún problema. Para eso vamos a definir una función. En este caso a esta función podemos decir que cuente una cuenta regresiva prácticamente de 10 hasta 0 o del número que nosotros le enviemos a esta función. Esta función se va a ejecutar a sí misma, así que esta función va a ejecutarse, entonces voy a poner void para que se ejecute. Y en este caso voy a poner cuenta regresiva de esta forma,
y va a recibir un dato mediante su parámetro. En este caso va a ser un tipo entero, que va a ser el número que va a recibir. Y lo que vamos a hacer es que si nosotros recibimos un número, ese número va a ser una cuenta regresiva desde ese número hasta 0. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que en cada ejecución de esta función vamos a decir que el número se vaya restando uno en uno en cada ejecución. Así que ponemos número menos menos, el operador de decremento. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a poner una condición. Mientras que el número sea mayor que 0, entonces que vaya ejecutando el siguiente código. En el siguiente código simplemente vamos a mostrar el valor de ese número. Así que vamos a poner aquí el valor de ese número. Y también, mientras que el número sea mayor que 0, también se ejecute esta misma función. Así que voy a llamar cuenta regresiva. Como verás, esta misma función que se llama cuenta regresiva se va a ejecutarse a sí misma. Y también ese valor de ese número va a recibir. Y si el número ya no es mayor que 0, entonces que haya un mensaje diciendo que llegó hasta 0. De esta forma, si nosotros llamamos esta función, simplemente esta función, por ejemplo, aquí esto podemos dejar comentado, y vamos a llamar cuenta regresiva. A cuenta regresiva le vamos a enviar 10. Lo que va a pasar es lo siguiente, va a ir de 9 hasta 1 y cuando llegue 0, prácticamente va a imprimirse llegó hasta 0 y se detiene la ejecución. Esta es una función recursiva que puede funcionar como un bucle. Si nosotros le decimos que se ejecute a sí misma y vamos a ejecutar, se puede volver un bucle infinito. En la forma lo que está haciendo es que aquí tenemos una función que se llama recursiva. Esta función desde el método main le pasamos a ejecutar y le enviamos número 10 como su valor. Entonces esta función va a recibir en este caso 10. Y cuando va a recibir 10, aquí va a descontar menos 1. Entonces, como es menos 1, solo va a tener 9. 9 es mayor que 0, sí es mayor que 0. Entonces, va a imprimir en esta parte 9. Y ahora va a volverse a ejecutar esta misma función. O sea que desde aquí va a regresar a ejecutarse nuevamente esta función. Y aquí le estamos enviando como argumento a esta misma función el valor del número. El valor del número tiene 9, entonces le enviamos 9. Entonces prácticamente aquí nuevamente va a llegar 9. Este 9 lo va a descontar y va a llegar 8. Ahora va a tener 8 y el 8 es mayor que 0, va a ejecutarse y como parámetro o como argumento le vamos a reenviar a esa misma función 8. Y así sucesivamente, como verás está funcionando como un bucle. Se ejecuta y a sí misma hasta que el valor del número llegue a ser igual a 0. Cuando llegue a ser igual a 0, no se ejecute esta condición y simplemente ejecuta esto y ya no se vuelve a ejecutarse la función a sí misma. Entonces, es de esta forma como funciona una función recursiva. Si nosotros creamos otra función recursiva para resolver, por ejemplo, o para sacar el factorial de un número, este factorial de un número podemos resolver con bucle, pero lo vamos a hacer nosotros con una función recursiva. Así que voy a poner static. En este caso vamos a retornar un valor entero, así que vamos a poner factorial. Y aquí también vamos a recibir número y en esta parte vamos a trabajar en la factorial. Como la factorial de un número es que se multiplica por sus números anteriores, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, mientras que el número sea mayor que 1, en este caso mayor que 1, lo que va a hacer es la siguiente operación. En este caso vamos a decir número va a ser igual a número multiplicado por esa misma función que se llama factorial. Y en este caso, como parámetro le vamos a enviar número. Pero en este caso, como nosotros queremos que el número vaya cambiando su valor, porque si lo ponemos de esta forma, siempre va a ser mayor que 1. Entonces aquí, cuando vamos a reenviar, mediante un argumento, vamos a descontar a número menos 1. Entonces en este caso, en cada ejecución va a descontarse menos 1. Y lo que vamos a retornar en cada ejecución es el valor de número.
Ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es ejecutar dentro de systemout.println. Aquí vamos a llamar factorial y en este caso vamos a querer sacar el factorial de 5, que es 120. Si ejecutamos, como verás, nos lo resuelve el factorial de 5, que es 120. Vamos a ver cómo está funcionando esta función recursiva. Vamos a pasar a ejecutar y le vamos a enviar un valor de 5 y ese valor de 5 lo vamos a recibir al momento de que pase a ejecutarse. Este valor de 5 va a tener la variable número y vamos a decir aquí una condición cuando pase a ejecutarse. El número es mayor que 1, entonces 5 es mayor que 1, entonces va a pasar a ejecutarse esta instrucción. Ahora, el número vale 5, entonces vamos a multiplicar el número por número menos 1, porque eso es lo que vamos a reenviar al factorial. Entonces, el número menos 1, en este caso va a volver a ejecutarse. El número menos 1 es 4, entonces aquí se va a multiplicar 5 por 4. Y este 5 por 4 es lo que vamos a almacenar aquí en número. El resultado, en este caso que es 20, va a almacenarlo esa misma variable número. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Ya tenemos 20 y la ejecución va a seguir dando vuelta aquí. Vamos a ingresar en esta parte, vamos a pasar a ejecutar y en este caso, como la vamos a enviar 4, esto va a valer 3. Y en este caso ese 3 se va a multiplicar por 20. Y el resultado lo vamos a guardar también en la variable números. En este caso va a contener ya 60. Ese 3 lo vamos a descontar menos 1 y va a valer 2. Ese 2 lo vamos a multiplicar por 60, que va a ser 120. Y el variable número va a contener ya 120. Ahora, ese 2 que teníamos aquí, prácticamente teníamos 2 ya nomás, lo vamos a descontar por 1. Y ese 2 que lo va a descontar por 1 va a ser, la variable de números va a contener simplemente 1. Y cuando va a volver a ejecutarse va a comprobar número es mayor que 1, entonces número ya no es mayor que 1. Como ya no es mayor que 1, ya no pasa a ejecutarse y se termina ahí la ejecución de función recursiva. Como verás, esto se vuelve un bucle cuando la función se ejecuta a sí misma. Entonces, todo lo que se ha sumado aquí, 120, que tiene el valor número, eso es lo que va a devolver la función factorial. Entonces por eso aquí tenemos como resultado 120. Si nosotros ponemos otro número, por ejemplo factorial de 4 y ejecutamos, en este caso el factorial de 4 es 24 y nos va a devolver el factorial de 4. O si ponemos el factorial de 3, entonces si ejecutamos el factorial de 3 va a ser 6. Porque en este caso el 3 se multiplica por 2 y por 1. Y como la multiplicación por 1 es lo mismo, pues ese es el resultado.